Bueno, vamos a charlar ahora con Marcelo Esperanza, Ajá. que es meteorólogo local, ¿sí? Porque yo tengo una pregunta puntual para hacerle. No sé tú, Pablo, pero yo tengo una pregunta puntual para hacerle. De hecho, se la hice ayer vía WhatsApp, pero bueno, se lo vamos a preguntar al aire para que también la gente pueda escucharlo, ¿no? Escucharlo, claro. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Aquí Pablo, Eduardo, te saludamos. Muchas gracias por el tiempo. ¿Qué tal, Eduardo, Pablo? Muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos primero. Y bueno, hay una pregunta recurrente, ¿sí? En la gente también, no solamente del campo, sino también a veces me parece que ya también de la Sí, ciudad, sí, ¿no? ya pasa a ser general. ¿Lloverá en julio, Marcelo, en algún momento o no? Bueno, vamos a responder algo parecido a la última vez que charlamos, ¿no? Está muy difícil la situación. La última vez creo que ya habíamos dicho que estábamos en el segundo trimestre más seco de la historia en Chivilcoy, con 36 milímetros acumulados en lo que es abril, mayo y junio. El anterior había sido en el 2008, con 34 milímetros. Pero claro, hablábamos de que el efecto del fenómeno de la Niña, que seguía en aguas del Océano Pacífico Central Ecuatorial, más una fase negativa de la Antártida, estaba jugando en contra en cuanto a que se registran precipitaciones. Hay algunas cosas que han cambiado desde la última charla que tuvimos, y es que esa fase negativa que teníamos de la Antártida cambió, está neutral. Recordemos que la fase negativa y positiva es cuando está negativa, es como que tenés una puerta abierta y el aire fluye con mucha facilidad de los polos hacia la llanura pampeana. En la fase positiva ocurre todo lo contrario. Ahora estamos en una neutralidad. Por lo tanto, si bien está haciendo frío, ¿qué es lo que ocurrió en los últimos 7-10 días? Que pudo entrar aire caliente al norte argentino, con temperaturas de 34, 33 grados en Formosa, en Chaco, en Corrientes, muy cerquita de esas temperaturas también en Córdoba, pero claro, lo que no ingresó es la suficiente humedad en los niveles medios de la atmósfera. El primer fracaso de las lluvias que se esperaban para el viernes, el sábado, el domingo, y que no sucedieron, se esperaban por los modelos. Yo insistía en que tenía muchas dudas que el fin de semana pasada lloviera, porque hubo muchos días con viento sonda, y que se dio en varias provincias argentinas, en San Luis, en La Rioja, en Catamarca, en Mendoza, incluso en San Juan y en Tucumán, con temperaturas de 37 grados y humedad del 4%. ¿Y qué es lo que pasa, Eduardo, Pablo, cuando sopla el viento sonda? El viento sonda, que es el aire frío que viene desde el Pacífico, cuando llega en la cordillera y hacia el lado argentino, es obligado a descender. Y ese aire, cuando desciende, se comprime, se seca y se calienta. Por eso en la superficie se levanta rápidamente la temperatura y baja la humedad. Pero en esa vertical el aire se comienza a calentar y secar hasta los 5 kilómetros de altura después. Es como que comenzás a llenar un balde, ¿no?, de aire seco y caliente. Sí. Y fue tan intenso ese viento sonda en varias provincias que se coló a los 5 kilómetros de altura y alcanzó la provincia de Buenos Aires. Y por eso no podía llover nunca, porque si bien había el sábado temperatura de 20 grados, estaban las veredas mojadas de la humedad, Sí, por más sí. que haya humedad en la superficie, que haya un frente cálido y que haya un frente frío, si en los 5 kilómetros de altura el aire está seco, es imposible que pueda llover o que haya tormentas. Entonces, por eso no precipitó, y eso es lo que yo venía viendo la semana pasada, que iba a haber mucho viento sonda y iban a fallar los pronósticos. Por eso el ser humano hoy está muy metido con los pronósticos que nos dan las máquinas, porque los modelos son computadoras y son máquinas, y a veces hay que tener en cuenta o hay que utilizar la experiencia que tiene el ser humano, que no la tienen las máquinas, para poder pronosticar este tipo de eventos. Las máquinas, los modelos son muy buenas para anticipar pronósticos, pero a veces no tienen la capacidad de ver lo que puede ver un ser humano, ¿no? Esto que te estoy comentando, y que terminan fallando los pronósticos y termina no lloviendo como ha ocurrido. Ahora, esa es la explicación de lo que viene ocurriendo hasta ahora, Eduardo, Pablo, y de aquí en adelante lo que está ocurriendo son dos factores. Primero, que estamos atravesando el mes de julio y el próximo mes de agosto, que son los 2 meses
menos lluviosos del año. Eso normalmente llueve poco. Sí. Y a eso le tenemos que agregar que el Océano Atlántico no está caliente. Le tenemos que agregar que frente a la costa de Perú sigue estando muy fría el agua del Pacífico Central Ecuatorial, y entonces eso es lo que nos está jugando en contra un poco para que se reactiven el tema de precipitaciones. Y para terminar la pregunta, si yo miro de aquí a fin de mes, y la verdad que son muy bajas las posibilidades que se están viendo de que pueda llover, por lo tanto podríamos estar entrando en el cuatrimestre más seco de la historia, no solo para Chivilcoy, sino que para una vasta región de la llanura pampeana. Claro. Sí. Cuatrimestre más seco de la historia. Sí. ¿Sí? Y bueno, ya cerramos junio con 0. Y sí, y julio todavía tenemos 0. Todavía tenemos 0. ¿Sí? Ya llevamos un tercio. Hubo una precipitación, pero no sé si llegó a nada hace unas horas, ¿no? Un miércoles creo que fue el viernes de la semana pasada. Sí, que sí, algo, pero no sé si alcanzó a 1 o 2 milímetros. Nada. No, nada. El No midió. 0,2. 0,2. Claro. Nada, fueran las lloviznas, que era más humedecida la cinta asfáltica, pero Sí, en el pluviómetro 0,2, o sea, no ha precipitado nada. Siguen, es un año particularmente muy frío en cuanto a las temperaturas. Fíjate que hoy tuvimos a las 8:30 1 grado bajo cero en la ciudad, Sí. nuevamente entre 4 y 5 bajo cero en la zona rural, porque Sí. claro, cuando la seca contribuye mucho a que las temperaturas se desplomen en horas nocturnas. Cuando Claro. son noches húmedas, le cuesta mucho bajar la temperatura, pero cuando las masas de aire son secas, los cielos se ponen despejados, descienden con mucha facilidad. Entonces es un año que estamos teniendo muchos días, desde que comenzó el otoño, con temperaturas de varios grados bajo cero, ¿no? Un año muy helador y con A ver. con niveles de la década del 60, ¿no? Claro. Marcelo, ¿y vamos a seguir con esta tendencia? ¿Sí? Con estas temperaturas, ¿sí? Bajo cero, con heladas. ¿Cómo se presenta, por lo menos el corto plazo, el panorama de esta semana, la próxima? Bueno, esta semana, hoy, como te decía, hemos tenido heladas. Mañana todavía va a haber heladas. Va a repuntar un poco la temperatura mañana porque va a soplar el viento norte. Ujú. Esto va a templar. No va a ser tanto frío mañana en la tarde, 16 grados de máxima. El jueves podríamos tener 17 grados de máxima, pero el viernes vuelve otro frente frío. Vuelve a descender la temperatura y lo vamos a sentir sobre todo el fin de semana. Un sábado que vamos a tener una temperatura máxima de 9 grados, con viento sur, cielo bastante nublado, viernes y sábado, y nuevamente el domingo próximo con fuertes heladas en toda la región. Entre el viernes y el sábado, cuando pase esta nueva masa de aire frío de origen polar, tal vez hay algunos trazos de inestabilidad en nuestra zona. Es baja la posibilidad, pero por ahí alguna lloviznita podría volver a darse, pero no estas lluvias que son las necesarias en forma generalizada, ¿no? Que se podrían llegar a dar. Y luego la otra semana se está viendo muy estable en toda la parte central del país, así que tenemos una alta chance de que julio se vaya o con 0 milímetros o con muy poquito, y esto estaría dejando, como te decía, el cuatrimestre más seco de la historia, ¿no? Y después hay que estar viendo que los organismos internacionales como el Buró de Australia, la NOAA en Estados Unidos, están viendo que podría regresar y fortalecerse a partir de la niña. Y eso, la verdad que esa no es una buena noticia, porque si se vuelve a intensificar el enfriamiento del Pacífico, esto no es nada halagüeño para nosotros, porque precisamente seguiría impactando, por lo menos a nivel generalizado. Después, tengamos en cuenta, Eduardo, Pablo, que el cambio climático está jugando de maximizar este tipo de eventos, ¿no? Sí. Tanto en la seca como en la lluvia. Fíjate que en Australia, Sí. la semana pasada, en un sector de Australia, crecieron 1000 milímetros en 3 días. O sea, más de lo que llueve en un año y medio lo precipitó en 3 días. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay eventos que se pueden dar que en el medio de la seca te ingresa humedad y se dan los factores, y esa energía disponible en la atmósfera por calentamiento global que existe
te puede lanzar este tipo de precipitaciones en forma inesperada y pasás de un lado al otro, ¿no? Sí, sí. Como lo que te comento en Australia, ¿no? Nada hacía predecir que iban a caer 1000 milímetros en solamente 72 horas. Reitero, esta es la cantidad de agua que cae en algo más de un año en ese sector de Australia. Entonces estos son los eventos que cada vez se generalizan, se maximizan, se ven cada vez con mayor frecuencia en el planeta, que vienen atados del cambio climático que exacerba y maximiza a todo este tipo de eventos, que probablemente esta seca histórica que estamos teniendo en buena parte o en varias provincias argentinas esté relacionado no solo en La Niña, sino con este evento de cambio climático que te maximiza este tipo de eventos. Ujú. 1000 milímetros en 3 días. Tenemos que aprender a nadar, Pablo. Y sí, pero fue en Australia. Sí, fue en Australia, sí. Se quedó toda la lluvia, se la quedó a Australia. Sí. Sí, no la distribuyó, no la repartió. No, claro, sucede en varios rincones del planeta. Europa está viviendo temperaturas extremadamente, históricamente altas. Es que viene pasando esto, Marcelo, ¿no? Porque estábamos hablando, no sé, de olas de calor, creo que fue en Estados Unidos, en Canadá, hace poquito tiempo, y así ahora nos estás mencionando lo de Australia, lo de Europa, digo, viene pasando, o sea, no es algo ya, no es una casualidad, ¿sí? No, para nada. Esto es el mundo científico, ya no hay ninguna duda. Más allá de los negacionistas que hay todavía, cada vez son menos por suerte, esto es producto del cambio climático, estamos viviendo, atravesando el cambio climático nosotros, por eso, como dijera Bill Gates, el cambio climático provoca y va a provocar mucho más daño que el coronavirus, porque esto no es algo que vos lo podés solucionar de un día al otro, ni de un año a otro, le lleva décadas de poder esto revertirlo, y la verdad que para revertirlo toca la economía mundial. Sí, sí. Y el cambio climático no solamente, fíjate que el cambio climático no solamente es afectado por el dióxido de carbono en la atmósfera, sino también por el metano. Lo mencionó hace algunas horas atrás el Papa, que concientizar a los jóvenes para cuidar el medio ambiente y comer menos carne. ¿Pero por qué dijo esto? Porque el metano, precisamente, que es responsable del 30% del calentamiento global y tiene 80 veces más la potencialidad de calentar nuestro planeta que el dióxido de carbono, está generado precisamente por las vacas, o sea, claro, el sector agrícola. Entonces es muy difícil, porque hay que cambiar la economía mundial, pero lo cierto que el cambio climático y el calentamiento global se está dando a pasos acelerados, y las consecuencias que estamos viviendo seguramente en los próximos años las vamos a ir notando, y no es que esto le va a suceder y lo van a pagar personas que vivan dentro de 300 o 400 años. Estamos hablando en los próximos años, que nosotros mismos, nosotros que estamos hablando, viviendo un promedio de 20, 25 años más, vamos a ver cosas que nunca antes vimos, porque esto el mundo científico ya lo ha corroborado, ¿no? Así que bueno, esto es lo que nos está tocando vivir. Tenemos el diagnóstico, que la temperatura del planeta subió, sabemos por qué le subió la temperatura y sabemos cuál es el remedio, pero bueno, el remedio es difícil consensuar para llegar a un acuerdo a nivel mundial para que esto se detenga. Así que bueno, como bien decís vos, esto que conocemos, que hablamos, que se conoce diariamente o semanalmente de distintos episodios que ocurren con el clima en el planeta, están relacionados precisamente con el cambio climático y el calentamiento global. Sí. Muy bien. Marcelo, muchas gracias por atendernos como siempre. Que tengas un buen día. Bueno, un abrazo, Eduardo, Pablo. Muchas gracias por la mañana. información, muy Hasta amable. mañana, Chau, mañana. chau. Bueno, estábamos charlando con Marcelo Esperanza. ¿Sí? Bueno, complicado el panorama para que llueva. Sí. ¿Sí? La calle diría, también cuando llueva, no para más. Y veremos, Sí. veremos. Veremos porque hablaba también Marcelo de la posibilidad de una niña. Sí, Así que bueno, veremos. está haciendo lío la criatura. La criatura, sí. Sí, y seguimos con la niña, ya Sí. tercer año consecutivo. Hace rato que venimos. Sí, con si él. no me equivoco, tercer año consecutivo con la niña. ¿Sí? Y obviamente cuando tenemos año niña, se supone que tenemos menos precipitaciones. Menos precipitaciones. ¿Sí? Menor cantidad de precipitaciones. Y bueno, lo estamos notando.
¿sí? Lo estamos notando aquí, por supuesto, también en la ciudad de Chivilcoy, que lo venimos mencionando. 0 en junio. Y llevamos 0 en Y si julio. seguimos así nos vamos al descenso. No hay manera. Tenemos que empezar a sumar de alguna manera. No hay manera de No salvar. no hay manera. No hay manera de salvar. Vamos a ver cómo pinta la primavera después, porque viste que la primavera siempre es más lluviosa. Sí. Pero, Sí. se me acaba de ocurrir una linda frase. Hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. Sí. Nadie la dijo nunca. Se me acaba de ocurrir esta frase. Hay que pasar el invierno. Y lo estamos pasando seco. El invierno, donde mirás, sí, en todo sentido. Donde mirás, tenés amarillo. Sí, Amarillo. es cierto.